¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Página 13. Es la última conversación de la semana. Eso es lo que es. Es viernes, fantástico. Viene un fin de semana, llega el invierno, es el Día del Padre, todas esas cosas. ¿Ya? Y estamos como siempre con Quique Mujica. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. María José Shea, bienvenida. Muchas gracias, Consuelo. Oh, y la maravilla. Rafael Gumucio en el papel de Patricio Fernández. Actor de Pato Fernández. Acércate al micrófono, eso sí, si quieres actuar realmente como Pato Fernández. ¿Él sabe? Sí, nos parece un poco, sí. O sea, los mismos. Él sabe. ojos, Sí, la barba. no sé quién se parece a quién, si él me copió a mí o yo a él, pero... Yo sí, creo que no. él te copió. Pero si viese una película sobre Rafa Gumucio, probablemente lo protagonizaría Pato y viceversa. O el hermano, que es igual. Pucha. Que el hermano de De Gumucio. Yo igual Ignacio, tengo la ilusión, creo el que- maravilloso pintor. Sí. Oh, hagámosle Sí, promo inmediatamente. Yo tengo la ilusión que George Clooney me haga de mí en la película, pero parece que no va a suceder. Quizá en un par de años más. O Danny Cuando DeVito. George Clooney, Danny DeVito. Hay una. Sí. Dale, Evito. Creo que más estoy como Danny DeVito que George No, Clooney. yo te pondría a Brad Pitt, Rafa, Ya, de todas perfecto, maneras. ya. Ay, ya. Cáchate. Cacha. Hay un cuestionario, creo que en la revista Ya, ponte tú, que ¿Ya? le hacen como como el mismo cuestionario a todas las Revista El semanas Sábado. a alguien. O la revista El Sábado. al final, la última y que pregunta. dice, si fuera una película, ¿quién te Ah, gustaría sí, que sí, te sí. representara ahí? ¿Ya? Sí, Es buena sí. pregunta. Sí, fue A mí una me la pregunta, hicieron. ¿no? ¿Y qué dijiste? Robert Downey Jr. Buena. Buena. ¿Tú quién, Consuelo? Gwyneth Paltrow. Pero terminó muy mal en el ¿Y pato. tú, La Chea? ¿Cómo que no está A mí me millonaria? gustaría Kate Blanchett. Buena. Bueno. O Naomi Buena, Watts, buena, también buena. me gusta. No se parece nada a mí, pero Buena. Me ayuda encanta. Me Ya. gustaba Paul Newman, pero ya no. No se puede. No se puede. Ya, con Danny DeVito estamos súper bien igual. un genio, Rafa. Ya no, yo voy a ser así como... No, quiero que me... ay, se me olvidó el nombre. ¿Quién? Kramer El versus Papa. Kramer. El Papa. Ah, Meryl Streep. Quiero que Meryl sea Streep. Meryl Streep. No, o como en Maryland, en El Diablo se viste a la moda. Es, ya. ¿Ah? Bueno, entremos en materia. Entremos en materia mejor. Ya, con el Rafa, en el segundo bloque, vamos a conversar de esta semana que se cumplieron los 100 días de gobierno. Ya, así que como el fin de la primera etapa del gobierno del presidente Kast y qué análisis hace Rafael y el resto de la mesa al respecto. Y vamos a partir con algo que nos trae la José Ochea. Yo no tenía idea que esto estaba sucediendo. Para que veas tú. El fin de la cuerpa. ¿Qué pasó? El fin de la cuerpa, digo yo. No. Del cuerpo. Del cuerpe, de la cuerpa, de los, las. Pasó que el miércoles la Cámara de Diputados aprobó con 85 votos un proyecto de resolución presentado por parlamentarios de derecha que solicita al presidente José Antonio Kast eliminar el lenguaje inclusivo de los servicios públicos. Ya, espérate una cosa, 85 votos, o sea, igual consiguió votos que no son tradicionales, porque Exactamente. serían, ¿cuántos? 76. 76. ¿Los propios son Fue más. 76? Sí. Entiendo 76. que Espérate, ¿en ese 76 incluyes al PDG? No. es que hubo del PDG a favor Ah. y también del Partido Liberal, entiendo que. 76 solo de derecha oficialista. Así es. El Partido Liberal, que esta semana también pidió los 3 parlamentarios Libertad de Acción para votar en conciencia, entre comillas, la acusación contra Grau. Tal cual. Chuta. Sí, son liberales. Son demasiado liberales. Están muy Formación libres. liberal, Están libres, muy libres, sí. Bueno, muy volvamos libres. al tema, perdona. Bueno, y bueno, es un proyecto que además en su fundamentación cita a la RAE, diciendo que la RAE nunca estuvo de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. Cita una resolución, aquí estoy viendo, de las Naciones Unidas, que también llama a no confundir el género gramatical con un constructo sociocultural, etcétera, etcétera. Y este proyecto ha sido, como digo yo, aprobado en la Cámara, obviamente que hay un trámite, pero es una expresión, yo creo, de lo que muy clara de lo que se llama la batalla cultural o les batallas culturales, porque el lenguaje inclusivo también es una batalla cultural.
desde otra vereda, ¿no? Pero desde otro punto. Hay una frase que resume, yo creo que bastante lo que significa este dito, que el diputado republicano Cristian Araya, bastante republicano, celebró esto con una frase que dice: chao a la dictadura woke. ¿Ya? Porque esto va de la mano con un periodo en que lo woke empezó a correr, digamos, con mucha fuerza por todo el mundo. El Partido Republicano también creo que salió con un tuit anunciando esta votación y como, no sé si era abajo o adiós al lenguaje inclusive también, o sea, hablando de esto. Pero se ocupaba porque Yo no lo he visto, no. Tampoco. Lo que pasa es que ha ido Como en que retirada. Gran ganancia este gobierno, ganar contra algo que no existe, digamos, que no ha ganado. Es que ha ido en retirada porque yo te voy a contar, o sea, hubo como instructivos. En el gobierno de Boric partió muy con este lenguaje Sí. y después del fondo de la convención, que fue como el apogeo del lenguaje Cuando inclusivo. vas a hablar de nosotras. Nosotras, sí, pues ya de nosotras abrió la primera sesión Sí. hablando de nosotras, en género femenino, porque había por una decisión de inclusividad y así una serie de Y ejemplos. antes salvar Mary, 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 Mary y todo eso. Mari, Pero Mari. eso no es Mari, Mari. inclusivo. No. Ya. No, pero también tenía que ver con la inclusión, ¿sí?, de las etnias. O sea, cuando hablaban de Wallmapu, por ejemplo, el Wallmapu, y después se pasó a hablar de la, ¿cómo se llama?, la macrozona sur, Sí. en 2 años. O sea, el gobierno de Boric partió muy con el lenguaje inclusivo y fue bajándole, obviamente, el volumen, pero sí todavía quedaban una serie como de instructivos gubernamentales de cómo incluir este lenguaje en los documentos En oficiales. los documentos, en educación, en patrimonio, los patrimonios. Explícanos un poco eso, como en lo concreto, ¿qué había Ya. de obligación de usar ese lenguaje? Mira, en Chile, o sea, el lenguaje inclusivo es 2 cosas, ¿ya? Uno es el lenguaje no sexista, que aparece como primero y empieza alrededor del 2010 a implementarse, y la idea era visibilizar a las mujeres evitando el masculino genérico, es decir, ciudadanía en vez de los ciudadanos, la funcionaria no. Quien suscribe en vez de el que suscribe, o sea, tratar de desmasculinizar. Difícil todo. Es que eso no es tan No, difícil. y decir, No, pero no y, te la puedes presidenta, equivocar. y la presidenta Bachelet fue la primera que empezó, Ellas y ellos. ellas y ellos. Ellas Claro. y ellos. Pero eso es más Bienvenidos y Bienvenidas. bienvenidas. O sea, pero eso quedó. fácil. Y eso es más fácil. Po. Eso quedó. Eso quedó, claro, todo el mundo ya lo Ahora, hace. igual yo creo que ha ido bajando un poco. Ella Ahora y he ellos. escuchado más Sí, yo creo que ahora más se está cortando un poquito el bienvenidas. Está un poco más vuelta al bienvenido. Pero ahí el 2017, el Ministerio de Educación publicó un manual con esas orientaciones de lenguaje no sexista, ¿ya? Luego, el 2021 hasta hubo en el Poder Judicial. Pero el segundo es el lenguaje no binario, ¿ya? Que se populariza más el 2018. Claro. Ojo que esto responde a una cosa mundial. O sea, obviamente que Chile no inventa esto. Por ejemplo, en España, el Unidas Podemos se llama Unidas Podemos, ¿ya? Y era súper promotor del lenguaje inclusivo. Lo más ridículo fue eso, digamos, porque como esto se inventó en Estados Unidos, que tiene otra gramática, Exacto. llevarlo al castellano fue completamente Imposible. imposible, porque además ellos tienen el neutral, digamos, que nosotros no tenemos. Entonces fue todo bastante ridículo y ridículos. Ridícules. Y ridículos también un poco. Ridículos. Ridícules. Claro, pero es que es un ridículos. muy buen punto el que hace Rafa, porque esto parte, que igual en inglés es un atado, que es usar el they. Sí, pues, they. Him, Sí. hims. ¿Cómo es? O como es he, she. No, pues, they, sí, pues. They. They. Es el they, claro, que tú defines cuál es tu pronombre. El uso de toda la discusión del uso de los pronombres, pero se resuelve con el they, que uno tiende a usarlo en plural, pero este es un they en singular. En singular. ¿Ya? Y igual es un problema y las generaciones jóvenes nos odian a todos nosotros porque no lo sabemos usar, ni conjugar, ni utilizar bien, pero la transición al español fue particularmente caótica porque hubo que usar la E. La E y la X. Claro, Ojo. pero es que la X no tienes cómo pronunciar, cómo hablarla. La X, que es algo más anárquico, ¿no? La X se usa mucho en el lenguaje anarquista. Una época en que se usaba la arroba cuando La lo arroba, escribías, sí. en el muy comienzo, después se pasó a la X y después en este no binario
derivó en la es. Oye, y hay un punto que en un momento incluso el gobierno de Boric publicó en el 2002 una guía una guía del lenguaje inclusivo de género, pero también decía que los arroba y los no eran correctos, sino más bien se centraba en nosotras, más en el lenguaje no sexista Que en que el- en el X y en el... ¿Cómo tú lees arroba? Nosotros, arroba. Se lee, lo que me decían, se lee nosotres. La arroba se pronuncia como una E. Sí. ¿Ah? Ok. Pero dificilísimo para Lo bueno, poder... lo bueno es que ya lo vamos a retirar, parece. Está en retirada. Ahora, efectivamente, con esto que ocurrió esta semana, los colectivos LGBTQ+, LGTB, en castellano es LGTBQ+. bueno, pero igual de difícil decirlo en inglés o en castellano. Sí, sí, pero Ya, bueno, lo voy a decir en inclusivo, para que los gringos entiendan lo que estoy diciendo. Los LGBTQ+, ya están molestos con esta decisión porque efectivamente hay algo para ellos de que el lenguaje crea realidad, ¿no? Y que hablar en un lenguaje no binario, que es el de la E, el de la X y el del arroba, Los incluye. los hace parte de algo. Entonces salieron bastante críticos de esta medida. Siguiendo un poco la historia, el primer momento de como ya máxima manifestación de esto fue el 2018 con las tomas feministas universitarias. Esto es para hacer un poco de historia que nos acordemos, porque fueron tiempos bastante tensos los que vivimos. En el petitorio de la Chile, escrito en lenguaje no binario, se demandaba, voy a leer, comillas, la elaboración de un plan de acción para cubrir las necesidades de cuidado de niñes, tanto de estudiantes, académiques y funcionarios, ¿ya? Después la UDP, poquito después, la toma terminó cuando el rector Peña acepta 29 de 32 demandas estudiantiles, entre las que estaba el uso de la E en trabajos y tesis que no fuera considerado un error, ¿ya? Porque hasta entonces los que escribían con E le decían está mal, po. Ya, está mal, obvio. Sí. Un punto menos Un punto por gramática. menos. Ya, entonces se aceptó escribir trabajos universitarios con E. Ya, se imagínate la tensión que había en los tiempos, pues yo creo que hoy día el rector Peña, tú fuiste... Yo hago clases en esta universidad ¿Y? bueno, hace mucho tiempo. Nunca me ha llegado un trabajo con él, así que No, nunca he tenido el problema. Con E, Claro. con E como el chiste. Sí, sí, con él. Deberíais Con ponerle, con E, padre. Con Dorito con E. deberíais ponerle mala nota. Po. Porque está mal, pues se tiene que escribir con él. No, se les puede permitir. Pero nunca me ha tocado en la vida, sí. No, No, o sea, he tenido alumnos no binarios, he tenido alumnos trans. Bueno, claro, sí, eso. pero no te ha tocado que te presenten trabajos escritos. Que no me ha tocado, no. Que usan la E. No me ha tocado. No. Ahora, Bueno, es un son- buen indicador eso que ya como que ya fue. Ya fue. Por un rato. Y posiblemente tenía que ver con una posición política de las dirigencias universitarias que son las que más activas, digamos. Quizás no todo el alumnade escribía con E en esa época, ¿no? Y, bueno, en la Católica también. La portavoz de la toma dijo que una condición para levantar la toma era que no hubiera sumarios a compañeras, compañeros y compañeres, ¿ya? Y el segundo como gran pic fue lo que decía el Quique en la convención. Sí. ¿Ya? Primera sesión de la convención constitucional en el salón plenario del Congreso estaba la Elisa Loncón, que además se le decía Lamien, ¿se acuerdan? Que era en el fondo su autoridad en lenguaje en mapudungún. Y Jaime Baza, y él dice, bueno, buenos días a todos, a todas, a todos y todes, ¿ya? Y después dice, ¿cuáles han sido los apoyos con los que hemos contado para poder estar sentadas hoy día en este lugar? Entonces, bueno, fue como bastante curioso. La gente que estaba ahí no entendía que él dijera sentadas, pero esto obedecía una corriente
que estaba hace rato, que en Unidas Podemos se venía dando ya en España, y al parecer Jaime Baza ya también lo ocupaba desde hace bastante tiempo como una manera, una acción política de incluir a las mujeres y diversidad en su lenguaje, ¿ya? Después, como les decía, el noviembre del 22, Boric publica una guía de lenguaje inclusivo elaborada por la subsecretaría. Eso también fue curioso, que en vez de la cultura, se empezó las culturas y las artes, Eso los patrimonios. me preocupa muchísimo más que el otro, digamos, porque yo creo que si admitimos que existe lo no binario no me parece tan terrible, digamos, o me parece que si admitimos que existen hombres, mujeres y otras, entonces, pero las culturas y las niñeces es algo que todavía nadie me explica. ¿Cuál es el sentido, digamos? ¿Por qué las niñeces? ¿Por qué no la niñez? Es como Pero las culturas tienen, yo lo que lo leo es como que hay una cultura oficial, otra cultura que viene del mundo indígena, por ejemplo, Claro. otra cultura alternativa, entonces por eso le ponen las culturas, que Y yo las coincido artes, contigo. Las artes más clásicas. el arte. Sí, pero las artes visuales, las artes cinematográficas, las bellas artes. Las bellas artes. Sí, no veo en qué eso contribuye en ayuda en nada, digamos, a nadie. Oye, la Pero cultura. piensa que estábamos viviendo como un pic Sí. Pero de eso- transformación, de batalla Sí, cultural. pero eso en Si yo lo- pequeñeces, digamos, con el misterio de las culturas es más fuerte que el misterio de la cultura. La cultura reúne a todo, digamos. Es decir, la pregunta es, ¿somos más cuando somos unidos en una sola cosa o somos más cuando cada uno vive en su reducto, digamos? Yo creo que... Ahora, que hayan escrito, que hayan estado como estos instructivos o no sé cuál, estos manuales, ¿verdad? De lenguaje en diferentes, para diferentes ministerios, ¿ya? Significa que este gobierno los tenía que seguir cumpliendo. Yo imagino que no, no, porque no Ya. creo que sea como tanta obligatoriedad, pero sí son directrices para funcionarios, por ejemplo, hasta la Cancillería, cuando tú tenías que hacer como, no sé, estoy haciendo una caricatura, pero política exterior con perspectiva de género. Todo era, efectivamente, está así y está escrito en instructivos. Sí. Entonces, al final, igual tienes que normar cómo se va expresando lo que tú quieres, la forma que tienes de hacer política. Por ejemplo, mira, un poco lo que hablaba Rafa, de la ministra de Salud, el 2002, se llamaba Begoña Yarza. ¿Se acuerdan todo el lío de las vacaciones de invierno, enfermedades respiratorias, Sí. adelantarse, atrasar? Bueno, dice, es un tremendo esfuerzo para los mapadres. Y creemos que fue, o sea, Los ¿Quiénes son los más mapadres. padres? mapadres, madres y madre y padres. padre, ya. Madres y padres. Madres y padres. Mapadres. Mapadres, en una misma palabra, Economía, economía lingüística. economía lingüística. No me parece mal. Y después, no, y esto, el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, dice, a propósito de otra cosa, avanzamos sobre todo en la idea del derecho a la salud, en el cual los y las medicamentos son fundamentales para garantizar el acceso a la salud. No, yo creo que se escapó Espérate. con los tarros. Espérate. Y Eso el no ministro se de Educación, Ya. Educación, Marco Antonio Ávila, dijo, se refirió, no me acuerdo en qué cosa, a los y las establecimientos de educación. No, ya sé. No, ya. Yo creo que quería respetar a cuando uno dice las escuelas, Y- porque las es Ya, femenina. la gente se tupe, Y pero... el ministro Ya, de pero un edificio no ¿era tiene cuadrado género. o cuadrada? Cuadrade. Cuadrade. Ya, en la Pero- práctica que iba así, o sea, que aprueben esta resolución es como, bueno, se devuelve el péndulo de la discusión cultural, pero tiene un efecto práctico. Hay que cambiar los libros. Hay, Porque ponte tú eso que tú dijiste de los patrimonios. Claro, en el último día del patrimonio apareció en varias partes de que este gobierno ya no le iba a decir más los patrimonios, era el día de el patrimonio. Cuestión que no fue cierta, porque si tú ibas a la página web, seguía siendo los patrimonios. De ser un corcho, cambiar Entonces, todo.
No, Y gasto plata. que gasto plata, tiene que cambiar todo y cambiarlo Pero todo es de un día para otro. Pero bueno, son de a poco, son los ajustes que se hacen. Entonces quiero saber si este gobierno lo va a coger y va a dar como una pelea frontal con esto Yo, bueno, o lo va a asumir como... yo tengo la impresión de que es el tipo de cosa que en la batalla cultural del gobierno de José Antonio Kast les importa. Le cunde. Les importa Le mucho. rinde y le importa. Y le importa. Y de hecho, Enerva los les. mira, proyecto, esto es lo que dice el título, aquí tengo el proyecto de ley. Proyecto de resolución por el cual la honorable Es Cámara que es una resolución, no un proyecto es de ley. un proyecto de resolución, pero lo tiene que resolver el presidente de la República, ¿ya? Entonces dice, solicita al presidente que instruya a todos los ministerios dejar sin efecto circulares, resoluciones u otro tipo de actos administrativos que imponga el uso del lenguaje exclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene, por decreto, el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria. Ese es el encabezado de este proyecto. Pero el lenguaje no de sexista sigue, resolución. entonces. ¿Ah? El lenguaje no sexista sigue. Por ejemplo, El no sexista tendría que seguir. Nosotras no tiene ningún porque problema gramatical. no tiene una distorsión gramatical. Claro. No tiene distorsión. Es el lenguaje no binario el que más en el fondo... Sí, ¿Y alguien nos ha preguntado nosotros cómo queremos hablar? no. Nadie nos ha preguntado. Si El dip- quiero decirles, lo digo. Si no quiero decirles, no lo digo. O una política de Estado O sea, yo que creo tiene que acogerse. que es mínimo respeto tratar a la gente como quiere ser tratada, digamos. Esa es mi política en general. No le impongo a una persona que quiere que la llame de tal o cual manera, o de otra manera. Me parece es una cuestión de educación mínima, digamos. Pero no puedo hablar de los establecimientos ocasionales. No, eso, No, eso claro, ya claro. No, pero eso es un error saber que español. cometió. No. No, yo creo que... No, es que yo creo que... Yo creo que lo creo. Yo, Consuelo, creo que hoy día, claro, lo vemos como un error y si él escucha lo No, que es un estamos error, viendo, incluso en el lenguaje va, inclusivo. va a decir que es un error, sin duda. Pero en ese momento, esto hay que leerlo al calor de los tiempos que estábamos viviendo. No era tan raro. Acuérdense de Irina Caramanos, que hasta llegó a hablarse de Caramanos. el caramanés. Todavía se habla del Se habla del caramanés y efectivamente es un lenguaje que y de hecho hay varios lingüistas que yo estaba viendo ahí que decían que, bueno, obvio, que pasa cuando uno le habla a su tribu, ¿no? Entonces ella iba a no tengo idea, una reunión de feministas. A los colectivos. Era un colectivo y hablaba así y a nadie le sonaba ni un poco raro. Pero eso en una cápsula en redes sociales era rarísimo para el común de la población. Pero en ese momento se vivían ciertos como O sea, se nichos. instaló los territorios. Se instaló los Que territorios. antes no existían los territorios. Sí, a mí los territorios me tienen impresionada, que quedó para todo el Quedó mundo. para todo el mundo, los territorios. eso- La derecha también habla de los territorios. Ah. El diputado Winter hablaba sobre esto, decía que nunca en la Cámara se había hecho la ley de los diputados, diputadas y diputades. Que nunca era diputades. Sí, Claro. claro. Y dijo algo bastante razonable, que la historia del castellano es la historia del uso, digamos. Si algo se empieza a usar y se transforma en normal, nada puede hacer, digamos. La RAE no es normativa, la RAE recoge los cambios y luego los norma, pero no es una ley prescriptiva, digamos. La RAE, si algo se empieza a usar, se puede usar. Claro, hay una discusión, de hecho me metí, ponte tú, a ver maternar. Maternar. Entonces hay una discusión entre lo que es el neologismo y que se lo recoge como Instituto Cervantes, ese mundo, versus las palabras que están oleadas y sacramentadas, que son las que acepta la RAE. Claro. Pero el castellano es muy rico, el español es muy rico en neologismos, pero se demoran en entrar, siento yo, como al Sí. lenguaje de las minutas, de Se los memos. demora bastante poco. ¿Ah? Pero se demora más que el inglés. Yo Claro, encuentro que el sí, inglés es claro. mucho más juguetón en ese Lo sentido. que pasa es que hay una diferencia fundamental. El castellano tiene como viene el latín. El latín era neutro. Pero las palabras, por ejemplo, los zapatos. ¿Por qué los zapatos son masculinos? ¿Por qué son hombres? Dicen los niños. Eso ¿Por qué los zapatos son no hombres? tiene ninguna. Siempre es una cuestión de costumbre. En francés son de distintos sexos. Entonces, la teoría que se tejió en torno a eso, de que eso era un índice de sexismo, es completamente absurda porque podríamos dar ejemplos de una cosa y del otro. Es una digamos. cosa según el idioma. Claro. Sí. No, y según el mismo castellano, digamos. Sí. El arroz Claro, o la pero, arroz. ¿Ah? El o sea, arroz en o la alemán el colegio ¿Por qué la vida es la colegia. y por qué la vida es O sea, la mujer? colegio es femenino. Ah. El colegio
Es femenino en alemán. Es que la Eso. escuela. Debe ser la escuela. Y en francés el liceo. Claro. Mm. No, sí. Es A ver, absurdo. pero hay otra cosa que quiero reforzar acá. Cuando hablo de que esto tiene que ver con la batalla cultural, eso es lo que me parece interesante de esto, ¿ya? Porque Sí. efectivamente hay el uso del lenguaje es muy importante en esto. Está súper fundamentado y claro en este proyecto de resolución, porque dice ciertas cosas. Resulta de especial relevancia atender el hecho de que en nuestro país el lenguaje inclusivo se ha intentado incorporar con especial énfasis en el área educativa, lo que demuestra la clara intención de adoctrinar por medio del aprendizaje. Y luego dice, a su vez, es posible conseguir un interés político claro de ciertos sectores en ocupar este tipo de lenguaje y prometer su uso con el objetivo de obtener réditos electorales. De esta forma, tomando el control de defensores de la disidencia, consiguen un bolsón importante de apoyo que finalmente los lleva al poder. O sea, que yendo a hablar el lenguaje inclusivo, Raro. conquistan votos y luego los lleva al... Harto rara la fundamentación Pero es, del pero es proyecto. central. Pero es central en la forma de- decisión. Todo este gobierno está basado en el contraestallido, digamos. En explicarse por qué hubo el estallido y en tratar de desactivar ese estallido. En esta cosa ¿y qué identitaria. tal? ¿Y qué tal si retomamos eso? Cuando conversemos de los 100 primeros días de gobierno, que es el tema que nos propone Rafa para el próximo bloque de Página 13 en Tele 13 Radio. Esta es la última conversación de la semana. Estamos con Quique Mujica, José Ochea y Rafael Gumucio. Esa es la última del mundo, quizás acaba.